Estamos esperando unos segundos mientras terminan de entrar todas las personas que están en espera y ya comenzamos. Bueno, creo que ya terminaron de entrar todas las personas que estaban en proceso. Para mí es un gusto presentar el día de hoy a la profesora Natasha Rojas. Natasha es, además de directora ejecutiva de la Fundación Con Enfoque, una fundación encargada de abordar con enfoque de derechos humanos diferentes aproximaciones en términos de proyectos de cooperación. También ha sido profesora y es profesora en la Universidad Javeriana y en diversas universidades. El trabajo en torno a esto que vamos a ver el día de hoy, vemos que lo ha atravesado en diferentes esferas y creo que es algo que transversaliza todas las clases que hemos visto hasta el día de hoy. Ya con la clase del día de hoy de la profesora Natasha estaríamos a puertas de cerrar este curso de esta versión número 3 de la Escuela por la Libertad y la Democracia. Sin más, quiero darle la bienvenida a la profesora Natasha, también a Valentina Salazar. Valentina es estudiante de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y el día de hoy va a estar en la moderación de la sesión. Esta aproximación desde el enfoque violeta creo que va a ser fundamental, no solamente para pensar la democracia a partir de cada una de las sesiones que hemos visto antes y las que veremos los próximos días, sino que resultará fundamental a partir de lo que les dirá la profesora Natasha. Profesora Natasha, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta Escuela por la Libertad y la Democracia en el marco de este curso de lecciones para el sostenimiento de la democracia. Para nosotros es un placer compartir nuevamente en Programa Cuba, en alguna sesión en la cual participe y creo que será un gusto para todos los estudiantes, no solamente desde el punto de vista temático, sino también desde la aproximación que tendremos el día de hoy. A manera de advertencia, tengan en cuenta que la sesión estará dividida en dos partes. La primera parte será la exposición magistral de la profesora Natasha. Esperamos que no nos pase lo que pasó el día de ayer, que se nos extendió la sesión hasta el final y que puedan tener un intercambio para preguntas y comentarios. En ese orden de ideas, la idea es que la sesión esté en esa primera parte y la segunda parte esté orientada a través de sus comentarios y preguntas. Es importante que cuando ustedes intervengan no se extiendan demasiado para poder aprovechar al máximo las 2 horas de la sesión. Sin más, bienvenida profesora Natasha y es suyo el auditorio. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Como les comentaban hace un momento y en la presentación y lo que les han compartido en las demás sesiones que preceden esta en la que participo hoy, el propósito aquí es generar herramientas y particularmente esta sesión es generar herramientas para el fortalecimiento de la democracia. Y generar herramientas para el fortalecimiento de la democracia no quiere decir única y exclusivamente para el hacer político, sino cómo las personas hoy particularmente podemos aportar en cada uno de estos procesos y podemos hacer de lo que hacemos, podemos, digamos, de una manera u otra, participar desde lo que hacemos el día a día. Particularmente hoy es un día muy especial para dar inicio a esta sesión y compartir con ustedes esta sesión. Uno, porque el 25 de noviembre, el pasado viernes, estábamos frente a la conmemoración del Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y hoy está catalogado por una ONG desde el 2010 el Día para Dar. Se le llama hoy el Día para Dar. Hoy es un día donde lo que se hace es una invitación a todas las personas que den algo de lo que tienen. Y es que incidir y hacer de este mundo un lugar un poco más habitable y mucho más amable no pasa necesariamente con que tengamos que hacer activismo ni que tengamos que hacer ejercicios grandes de ayuda humanitaria, sino simplemente lo que hacemos día a día. Y es un tanto la propuesta que les traigo, y es por qué hablamos de democracia, por qué hablamos de derechos de las mujeres y por dónde pasa esta categoría específicamente de enfoque de género dentro de esta misma construcción. Lo que les vengo a mostrar son herramientas específicas, voy a compartirles un momento.
Déjame abrir la presentación desde otro. Bien, aquí está mejor. Ya. Allí, por eso la propuesta que les traigo, el esquema del espacio que quisiera conversar con ustedes hoy, lo he titulado Enfoque Violeta. Bueno, ahí lo primero que quisiera decir es, si alguien sabe por qué el morado o el violeta se suele usar como el color característico de las campañas o de la lucha de los movimientos feministas, y no solamente de los movimientos feministas como hay una comprensión homogénea, sino de todos los movimientos que pueden existir, que son muchísimos frente al espectro político y el espectro social. No sé si alguien sabe, si puede escribir por el chat. El chat. ¿Nadie sabe? ¿O nadie quiere? ¿O están todos dormidos y todas dormidas todavía? El color, si bien, como estaban diciendo, claro, digamos de estos primeros movimientos, como la segunda ola de los movimientos de mujeres y los movimientos de reivindicación de las mujeres, tiene que ver con el mismo movimiento sufragista. Y esto es lo que nos trae precisamente aquí, y es cómo somos partícipes de una sociedad en la medida en que tenemos derechos civiles y políticos que repercuten claramente en el respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y otras categorías de derechos que aparecen específicamente solo para nosotras. Y cuando hablo nosotras, aquí también quiero hacer una precisión desde la perspectiva en que yo me paro para hablarles de todo lo que vamos a hablar. Estamos hablando de las mujeres en su diversidad. Y cuando hablo de las mujeres en su diversidad, estoy haciendo mención a cualquier característica o cualquier transversalidad que se pueda atravesar en esta construcción, cualquier otra característica que pueda ser una intersección con el hecho de ser mujer, y me estoy parando desde la perspectiva de cualquier persona que se identifique que su identidad de género sea ser una mujer. Ese es el punto desde el que nos paramos. Es inadmisible los movimientos feministas transfóbicos y que de alguna forma excluyen otras orientaciones sexuales y excluyen otras categorías dentro de las mujeres. Aquí no nos paramos desde una perspectiva meramente biológica, y ya les voy a decir por qué nos paramos es desde una perspectiva de identidad. Y desde aquí partimos especialmente para los temas de democracia, porque precisamente dentro de estas categorías de la diversidad hay otros grupos poblacionales que sufren una doble discriminación, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, frente precisamente a estas categorías. Hay muchos significados para el uso del morado y el uso del violeta dentro de esta construcción. Ustedes han visto también la bandera que usa el feminismo y las banderas que se usan dentro de la lucha del feminismo, que tienen varios colores que simbolizan varios temas, como un rosado, como un rosa, un medio fucsia, un verde y un morado. Cada uno de estos colores tiene un significado distinto dentro de las luchas, sobre todo políticas, sociales y la reivindicación. Y además el blanco fue uno de los colores característicos que se solía usar dentro de esta lucha particular, y cada uno de los colores tiene una simbología frente a lo que queremos, digamos, proyectar. Sin embargo, hay como una historia y como un mito alrededor que es el que más fuerza ha tomado en los últimos años, y es precisamente que los colores reivindicativos dentro de los primeros movimientos de los derechos de las mujeres era el morado, el blanco y el verde. Y como decían hace un momento ahí, fueron escogidas a principios de 1900 por los movimientos de las sufragistas. Y eso se vuelven símbolos. Y los símbolos son supremamente importantes dentro de las luchas y dentro de la reivindicación de los derechos. La simbología es importante. Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, el color que caracteriza a la erradicación de la violencia contra la mujer es el naranja. Es el color que se suele utilizar. Entonces simplemente quería como hacer esta precisión frente a lo que vamos a revisar.
La propuesta que yo les traigo de este enfoque violeta, democracia y derechos de las mujeres trae varias ideas. Lo primero es que, y aquí nos vamos a detener, creo que va a ser nuestra sección más grande, el que de qué estamos hablando, qué es eso de enfoque violeta, que lo traducimos, digamos, en la academia o en la literatura, en enfoque de género, eso a qué se refiere. Cuando hablamos del qué, vamos a hablar específicamente por qué estamos hablando de derechos humanos, porque lo tomo de la perspectiva de los derechos humanos, partiendo también de una premisa: los derechos de las mujeres son derechos humanos, no son una categoría aparte. Y algo que suele preocupar en gran medida es que eh, un poco la polarización que existe hoy en día en el mundo, y que era una polarización que se podía esperar después de la pandemia, porque pues son ciclos que ya hemos vivido anteriormente. Creemos que desde algunas perspectivas que los derechos de las mujeres es como algo adicional y es algo que vamos a llegar después. Es como, primero hablemos de esto, primero hablemos de temas meramente electorales, y después, cuando solventemos estos problemas de institucionalidad, entonces hablamos de derechos de las mujeres, como si esto fuese algo posterior a la agenda principal. Y es que precisamente lo que yo les vengo a mostrar es que como estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de la mitad de la población del mundo, esto es un asunto primario de la democracia. No podemos avanzar en temas electorales si no miramos y estudiamos la inclusión de la mujer y las participaciones de las mujeres dentro de la agenda, dentro de los partidos, dentro de los sistemas, el derecho a elegir, pero también el derecho a ser elegida, que generalmente no lo miramos como con tanto detalle. De que nos vamos a detener sobre esa idea del qué. La idea del por qué. Pareciera a veces una obviedad, pero en la mayoría de los espacios seguramente ustedes también lo han vivido. Hay que tener unos argumentos muy claros y para poder dar este tipo de discusiones, ¿por qué es importante? Porque a todas las personas les debería importar, porque esto no es un asunto solamente de las mujeres y de un grupo de mujeres. Ustedes vieron hace muy poco, seguramente en Twitter, hubo una discusión muy fuerte de algunas mujeres lideradas por Carolina Sanín, donde tenían una postura transexcluyente y donde decían que solo las mujeres que habían nacido biológicamente mujeres podían entender ciertas cosas y que podían tener ciertas categorías y ciertos temas, y eso, o sea, la verdad cuando vi eso en Twitter, como que me sentí muy mal en entender que todavía no hemos avanzado suficiente. Y aquí les dejo un dato adicional. De acuerdo con como los últimos estudios que se hicieron post pandemia, porque además la pandemia representó un retroceso de mínimo una década en lo que habíamos avanzado en igualdad de género, solo hasta el 2150, o sea, desafortunadamente no lo vamos a vivir, solo hasta el 2150 vamos a estar muy cerca de erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres y la desigualdad entre los géneros, que además iremos asumiendo, y entre los géneros que finalmente terminemos aceptando. Hace poco llenaba un formulario, de hecho lo guardé precisamente porque quería comentárselos hoy, que me pareció que era una visión bastante incluyente y son las visiones que debemos tener ahora. Y era un formulario donde no hacían la pregunta típica de género o de sexo, que ustedes saben que siempre es hombre, mujer. Odio esta categoría de masculino, femenino, porque además eso es una expresión del género, eso no necesariamente tiene que ver con mi biología. Lo que pasa es que es muy difícil todavía dentro de nuestra comprensión entender que puedo identificarme con el hecho de ser mujer, pude haber nacido biológicamente como mujer, pero mi expresión de género sea diferente, me gusten ciertas cosas que culturalmente sean la expresión social de género. Y eso es una discusión que también he tenido en otros espacios, y es las expresiones de género dentro de algunos movimientos feministas son criticadas. ¿A qué me refiero? Si yo me identifico como mujer, independientemente si haya nacido biológicamente o no como mujer, en nuestra cultura, una expresión del género para las mujeres es el uso de tacones. En nuestra cultura tradicional, que hoy en día ya hemos evolucionado y hay tacones, y ustedes lo han visto,
que están en tallas mucho más grandes para que los hombres que quieran usar eso lo puedan utilizar. A eso me refiero con las cosas que culturalmente están asociadas a un género, ¿no? Otra será la discusión de decir si yo uso tacones realmente porque me gusta o porque fue algo que me implantaron que debía usar. Eso es otra discusión completamente diferente. Pero ciertamente culturalmente hay ciertos elementos propios del ejercicio de estas categorías. Entonces, ahí vamos a hablar de eso. Y les decía lo del formulario que me pareció súper interesante y creo que es lo que deberíamos evolucionar. La pregunta no era ni de qué género ni de qué sexo era la persona, sino la pregunta era cómo se identifica. Era la pregunta que me hacían en el formulario. Y cuando me preguntaban cómo se identifica, me decían hombre, mujer, no binario, tercer género, prefiero no informar o prefiero no autodeterminarme. Porque generalmente, ustedes saben que la mayoría de los formularios ahora, cuando ya se creen muy, o sea, como que ya estamos muy avanzados, ponen como una tercera opción y ya. Este me pareció súper interesante porque hacía la diferencia, uno, entre no binario y tercer género, que no es común verlo dentro de los formularios, y hacía una diferencia, gracias, y hacía una diferencia entre prefiero no informar, no, no tengo la obligación de decirle a las otras personas cómo me identifico, o prefiero no autodeterminar. Y esto puede ser por muchas razones, porque todavía estoy pensando y estoy reconociéndome, o porque soy de género fluido y no quiero que me encasillen, cualquier opción. Eso es lo que quiero que hablemos un poco en el por qué. O sea, por qué es necesario entender estas otras categorías, por qué es necesario tenerlas en cuenta, por qué es necesario hablar de los derechos de las mujeres, pero siempre parándonos desde una perspectiva que aquí no somos trans excluyentes, simplemente nuestro módulo está dedicado a eso, pero no desconocemos la existencia, uno, de otros géneros, de otras identidades y el tratamiento particular que se les debe dar a estas otras identidades. ¿Para qué? Ya que era lo que les decía hace un momento, entender que adoptar estos enfoques, estas otras perspectivas, no como un método, no como una metodología, no como una herramienta, sino como una forma de aproximarnos al mundo que debería ser siempre así, nos beneficia a todas las personas. O sea, esto no es un tema que beneficie solo al grupo poblacional del cual se esté hablando. Y el cómo, pues presentarles algunas herramientas sobre investigación, algunas herramientas sobre indicadores, herramientas varias que les pueden ayudar a ustedes en su propio ejercicio profesional, en su ejercicio académico, en diferentes temas que puedan interesarles y que puedan incluirlo y que, digamos, empiecen a hacer las cosas un poco diferentes. Entonces, lo primero que les quisiera mencionar es, bueno, aquí me voy a volver un poco, voy a sacar pizarra. Bien. Bueno, vamos a retroceder un poco en esta idea y es desde qué momento o cómo nos paramos en esta relación de derechos humanos y democracia. Digamos, esta unión que hoy tal vez nos puede parecer un poco más obvia frente a las cosas que suceden. Miren, por ejemplo, bueno, ya la gente se le olvidó, pero toda la polémica que desató el Mundial en Qatar al principio, ¿no? Entonces era un tema de relación con democracia y relación particular con el derecho de las mujeres y los derechos de otros grupos y otras poblaciones diversas. Ya se nos olvidó la discusión que hubo al principio, pero ahí podemos evidenciar la clara relación que puede haber entre democracias y derechos humanos y cómo lo podemos entender. Ahí no lo vamos a revisar en este momento porque no es como nuestro centro. Cuando, cuando inició la pandemia, en un programa de opinión, hicieron un pequeño reportaje donde
yo no sé si ustedes recuerdan que el gran mito era que los autoritarismos iban a ser mucho más eficientes en el control de la pandemia, porque como iban a ser autoritarios y tradicionalmente eran autoritarios, es decir, imponían las decisiones sin ningún tipo de consenso y las personas saben que cuando se contradicen esas decisiones, las sanciones y los castigos pasan por encima de muchos límites que esperamos en las democracias y no tengo forma de poder reclamar, creíamos que eso iba a pasar. Y eso era algo muy delicado y muy grave, porque eso podía dar nacimiento nuevamente a un mundo más inclinado hacia los autoritarismos y habríamos perdido lo poco que hemos avanzado en democracia. Entonces pasaban algunos modelos y cómo se tomaban las decisiones y cómo los autoritarismos tomaron decisiones más radicales y la gente le tocaba cumplirlo sí o sí. Pero un año después, en ese mismo programa de opinión, volvieron a hacer otro reportaje y decían, no, no fue así. No es cierto que los autoritarismos hayan sido mucho más eficientes. De hecho, algo que lograban demostrar ahí era que los autoritarismos lograban de una forma mucho más fácil mentir sobre las cifras. Entonces, las cifras que nos daban no eran cifras reales, no eran cifras que correspondían a las muertes por COVID, a las hospitalizaciones por COVID o lo que estaba sucediendo. Y lo que demostraron algunas investigaciones que hicieron en Estados Unidos es que precisamente aquellos modelos que eran democracias mucho más consolidadas fueron más exitosas en el tratamiento del COVID. Y cuando hablaban de exitosos en el tratamiento del COVID, se referían como a todos los componentes, no solamente a evitar muertes por el COVID, sino cómo la vida fue mucho más fácil para las personas en el tratamiento del COVID. Y daban un caso emblemático donde una mandataria hacía locuciones casi a diario por sus cuentas de redes sociales desde su casa. Y ella no, o sea, no se imponen, en Nueva Zelanda no se imponían decisiones en su totalidad, habían unas condiciones específicas y ustedes saben que fue uno de los países que más tiempo estuvieron cerrados, pero pues les ayudaba también su condición geográfica. Decían que una de las cosas que le funcionó muy bien era que cuando ella hablaba, le explicaba a la ciudadanía por qué se tomaban las decisiones. Entonces ella decía, mire, yo aquí no les vamos a prohibir que no puedan desplazarse más de tantos kilómetros, pero les aconsejamos que hagan compras a la redonda y en tal espacio por estas razones. Cuando salgan, procuren utilizar sus vehículos particulares quien los tenga, porque esto va a evitar que nos podamos encontrar en el camino y podamos contagiarnos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de las medidas, particularmente en Bogotá, no teníamos ni idea si se podía usar el carro o no, la gente estaba en pánico, la gente no sabía si sí, si no, después si uno iba solo en el carro, entonces igual si uno iba solo en el carro, igual le pedían tapabocas, son unas medidas que no tenían sentido, y cuando yo no le encuentro sentido a las medidas, incluso si vivo en autoritarismo, hay mayor probabilidad de que yo rompa esas medidas, porque a mí no me hacen sentido esas medidas, yo no las estoy entendiendo. Y eso era algo que mostraban que había sido muy exitoso. Entonces decían, un elemento que encontramos en el éxito del COVID es la comunicación. Eso es fundamental. Pero encontraban otro factor. Lo que pasa es que las investigaciones que decían, que sacaban allí, decían, no tenemos suficientes casos como para tener conclusiones generales sobre esto. Y es que esos países que tuvieron mejor desempeño en el tratamiento del COVID tenían algo en común. Y es que estaban gobernados por mujeres. Entonces decían, bueno, ¿eso es un factor determinante, sí o no? Entonces las investigaciones, las personas que hablaban y habían hecho las investigaciones, decían, no podríamos dar una conclusión o construir al menos una hipótesis de este tipo porque no tenemos suficientes casos para poder generalizar de esa forma. Pero después hablaban un poco de la psiquiatría y decían, bueno, sí hay diferentes estilos de comunicación y sí hay diferentes formas de comunicación, de acuerdo a las construcciones sociales, uno, y a unos temas también de configuración del cerebro. Entonces, eso hace que las formas de comunicación se hayan podido influir o no hayan podido influir. Pero esto, el COVID vuelve y nos pone sobre la mesa esa relación entre derechos humanos y democracia. Y aquí vienen dos modelos completamente distintos que tenemos en el mundo frente a esa construcción. Un modelo que es el modelo del sistema universal y un modelo que es
del sistema interamericano. El sistema universal nace en 1945, el sistema interamericano en 1948. O sea, son para la misma época, son para la misma, digamos, para el mismo momento histórico que estamos viendo. El sistema universal nace con el propósito principal de protegernos o al menos otorgar medidas, porque pues sabemos que no ha sido tan efectivo en ello, de evitar confrontaciones como la Segunda Guerra Mundial. Ese es su objetivo. Por eso, el propósito principal de Naciones Unidas es la paz y la seguridad internacional. Ese es su objetivo. Yo a veces suelo defender mucho Naciones Unidas porque yo no sé si ustedes han visto, en una casa se rompió un vaso, ¿dónde está Naciones Unidas? Naciones Unidas no hace nada. Llueve y ahí ¿dónde está Naciones Unidas? Naciones Unidas no hace nada. Y es como, pues Naciones Unidas no tiene esa función. Naciones Unidas no puede entrar a irrumpir fronteras sin preguntar, sin gozar de la autorización de un Estado. Naciones Unidas nace con esa idea y hacen una pequeña reflexión de decir, bueno, ¿será que la democracia será el modelo que vamos a exigir? ¿O cómo hacemos aquí con esto? Con el tiempo, en la carta, si ustedes revisan la Carta de Naciones Unidas, por allá una vez sale la palabra democracia, por allá dos veces sale la palabra derechos humanos, no salen más. Está orientada, es una carta hecha pensando en la seguridad y la estabilidad del mundo desde la perspectiva de evitar confrontaciones. Por eso tiene 2 capítulos enteros dedicados a decirle a los estados, usted no puede usar la fuerza cuando quiera, la fuerza hoy, la decisión de usar la fuerza radical en el Consejo de Seguridad, y usted está obligado a resolver sus conflictos mediante unos mecanismos diplomáticos y unos mecanismos judiciales. La OEA hace algo un poco diferente. Como era a nivel regional, la OEA tenía además una idea principal y era contener la entrada del comunismo a la región. Y la idea de contener la entrada del comunismo a la región era la democracia y particularmente la democracia representativa. Entonces, por eso la OEA sí impone en la carta y lleva la carta y dice a los estados, aquí todos tenemos que tener estas características de democracia para poder ser parte de la organización. Y la OEA sí hace un desarrollo mucho más temprano de la relación entre democracia y derechos humanos. Yo siempre les digo, cuando estudié en clase, si la ONU pusiera como condición que hay que ser democrático para pertenecer a la organización, yo no creo que queden más de 50 estados. Y estamos hablando de democracias con muchísimas debilidades, que es natural, pero no creo que queden más de 50 estados en Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas también tiene la pretensión de invocar y tener, o sea, Naciones Unidas tiene la pretensión de ser una organización universal, que cualquier estado que exista pueda ser parte de la organización. Y para ello no puede imponer un modelo de organización. Sin embargo, ya hoy ha hecho desarrollos importantes, ya hoy lo entendió de decir, nosotros no les vamos a decir cómo se tienen que organizar, pero sí creemos que la democracia es el mejor modelo. Sí creemos que hay una clara relación entre democracia y garantía y respeto de los derechos humanos. Sí creemos que eso existe y que se debe generar ese tipo de garantías. Entonces, Naciones Unidas, además de la Carta del 45, en la conferencia va a encomendar hacer una Carta de Derechos Humanos. Los derechos humanos no, quiero que haya una diferencia aquí también que es importante entre la comprensión de los derechos de las mujeres. Una cosa son los derechos humanos como concepto y además como una facultad que es intrínseca a los seres humanos. Y otra cosa es el derecho internacional de los derechos humanos. Son 2 cosas diferentes. Los derechos humanos son esas facultades, son esas prerrogativas de las cuales gozamos todas las personas por el hecho de ser personas. Y que han evolucionado con la humanidad y que además nacen y se dice que son intrínsecas y son propias del ser humano porque no nos las enseñaron. Porque hubo un grupo de personas desde aquel famoso cilindro de Ciro y seguramente desde muchísimo antes que tenían esa sensación que teníamos el derecho a la vida, el derecho a las libertades, el derecho a la libertad de expresión, sin que nadie les enseñara que eso era un derecho. Otra cosa diferente es el derecho internacional de los derechos humanos,
que es cuando escribimos y hacemos un cuerpo normativo y creamos órganos que garanticen y protejan esos derechos. Por eso, una de las visiones que más se lleva en el sistema internacional es que los derechos humanos no se otorgan, y eso es algo importante en los derechos de las mujeres. Es decir, los derechos humanos no es que gracias Estado porque me reconoció que yo tenía me tenían que garantizar unos derechos asociados a la reproducción y la sexualidad, o gracias al Estado porque me reconoció que yo tenía unos derechos asociados a la menstruación. No, el Estado los reconoce que están allí y reconoce que debe garantizarlo y debe hacer acciones para esas garantías. Pero no es que el Estado en su infinita bondad me reconozca que yo tengo derecho a la vida. Esa es como la visión. Están esas dos visiones. Una más de derecho positivo que dice el derecho no existe hasta que se crea, y una visión más jus naturalista que dice el derecho existe, siempre ha estado ahí, solamente que el Estado reconoce su responsabilidad en algún momento. Esas son las dos visiones. En derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, la más fuerte es esta que les decía, es jus naturalismo, gozamos de estos derechos, solo que el Estado en algún momento dice, ay caramba, tengo que responder por estos derechos que están aquí. Y pasa algo muy curioso en esa construcción. En 1945 dicen, mire, necesitamos... El 45, la Segunda Guerra Mundial le deja a los estados una idea, y es, sí me importa lo que pasa al interior de un estado, porque lo que pasa al interior de un estado puede atentar contra la seguridad y la paz internacional. Si ustedes recuerdan, si las personas que están aquí han visto algo de evolución de la sociedad internacional, recordarán que las primeras concepciones de la comunidad internacional eran sujetos supremamente cerrados. Eran sujetos donde solamente nos importaba paz de Westfalia, usted no me ataca a mí, me respeta mi territorio, de sus puertas para adentro, haga lo que quiere. El 45 dice, no, ese modelo no nos sirve, porque lo que esté pasando al interior de un Estado puede representar una amenaza. Y fue pues todo lo que pasó con el nazismo, cómo nos deja de presente que sí nos importa la violación de derechos humanos. Y esto nos trae a la comunidad internacional una nueva visión, y es que las personas tenemos una posición al lado del Estado como sujetos del derecho internacional público. Y eso es lo que hacen los derechos humanos. Pero éramos las personas. Entonces, en ese sentido, le encomiendan a un grupo de personas liderados por una mujer que escriban en un texto los derechos que todo Estado como mínimo debería garantizar. Y es de allí que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esa declaración es de el 48. Pero ¿qué es lo paradójico? La Declaración Universal de los Derechos Humanos solamente tiene un artículo donde dice que hombres y mujeres somos iguales, y ya. Y de ahí para allá desarrolla otros derechos. Y lo paradójico fue que esa comisión que redactó esa carta estaba liderada por una mujer. Y no solamente una mujer lideró la carta, sino que había más mujeres en la construcción de la carta que, que hombres en esa construcción de los derechos humanos. Y aquí quiero parar un momento para mostrarles al punto, que ustedes dirán, porque esa señora nos está contando todo esto, al punto al que quiero llegar. Y aquí quiero unirlo con una campaña que estoy segura han visto, y si no han visto, pues que este sea el momento. Y esa es como el primer check que quiero hacer aquí. Yo creo que muchas personas han visto esta campaña que hizo él en UK, que agarró varias fotografías del espectro político. Imagínense si agarráramos otras fotografías de la vida diaria del espectro político y borró a los hombres. Yo creo que seguramente prácticamente todas las personas que están aquí lo han visto. Y borró a todos los hombres de las fotos para evidenciar cuántas mujeres habían en estos escenarios y cómo se verían. Entonces aquí tenemos esta primera de cuál es la posición de las mujeres, pero ya voy a hacer un comentario sobre ello.
Aquí tenemos otra, tenemos a la reina, tenemos a la primera ministra y tenemos, yo no identifico la otra señora que está aquí. Tenemos a Hillary Clinton dentro de una reunión. Tenemos el Parlamento. Tenemos que es de Naciones Unidas. Naciones Unidas. Sabes que Emma Watson se ha metido mucho en el tema de los derechos de las mujeres. Eso también es de Naciones Unidas, una reunión virtual. Una reunión de Estado en el espectro de seguridad, que es uno de los espacios, digamos, como más distantes dentro de la equidad de género. Uno, yo quiero que miren por un momento, no el número de mujeres que quedan, sino lo que están haciendo esas mujeres dentro de ese cuadro. O sea, qué tipo de ejercicio están haciendo y si se dan cuenta, dentro de varios de esos ejercicios, de esos cuadros, no tienen tampoco roles particularmente protagónicos. Por ejemplo, el tema de Emma Watson, ¿cuántas personas no se han burlado de lo que ha hecho y de las campañas que ha llevado adelante? Y si se dan cuenta, en ninguna de estas fotografías son mujeres que estén presidiendo las reuniones, son mujeres que estén presidiendo lo que se está haciendo en ese tipo de contexto. Aquí es donde me quiero devolver a la idea central que les quería compartir con todo esto, y es que el hecho que participen mujeres en ciertos espacios, hoy ya no lo vamos a entender como la garantía de los derechos de las mujeres. ¿Qué quiero decir esto? Algo que compartía hace unas 2 semanas también en la Sergio Arboleda, en otro evento en el que estábamos. Tenemos que dar un salto, tenemos que transitar y avanzar, evolucionar en esa idea de lo cuantitativo, ahora también a lo cualitativo. ¿A qué es lo que hacen las mujeres dentro de los espectros? Un caso, un tema emblemático sobre ello. Ustedes saben que en Colombia se exige una cuota de participación de mujeres en política. Y los partidos además deben garantizar una participación numérica de las mujeres. Entonces, cuando yo muestro numéricamente la participación de las mujeres, yo hago un check y digo, mire, ya, aquí está. Yo hago una capacitación de algo. Voy a un municipio en Colombia y voy a hacer una capacitación. Y entonces yo llamo a una lideresa y le digo que por favor movilice a las mujeres con las que trabajan en su comunidad. Llevo una lista además donde dice hombre o mujer, y verifico que más o menos haya paridad en la participación y después digo, yo aquí estuve garantizando la participación de las mujeres. Pero ¿qué pasó? No sé si ustedes han visto que desde la Sergio Arboleda en varios años se ha hecho la Escuela de Mujeres Lideresas por Colombia. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que pues siempre se trata de buscar el horario más adecuado, porque es muy difícil para 5.000 mujeres buscar un horario que a 5.000 mujeres les sirva. Y los argumentos de ella en los correos electrónicos siempre son los mismos. Es que me queda muy difícil todo un sábado, porque ¿quién le va a hacer el almuerzo a mi esposo y a mis hijos? Es que me queda muy difícil un viernes en la noche, porque es que pues mi esposo y mis hijos llegan de trabajar y yo no puedo estar ocupada haciendo otra cosa. Cuando estamos en las clases, muchas veces estamos en las clases y ellas prenden la cámara y están haciendo el almuerzo. A mí jamás en la vida me ha pasado que yo esté dando una clase y un hombre esté haciendo otra actividad porque no puede dejar de hacerla mientras toma la clase. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo terminar diciendo, no, en esta clase, en una clase, por ejemplo, en una jornada nocturna. Nos pasó ahorita en el festival que hicimos, el Festival Interuniversitario de Cine por la Democracia. Fuimos a un instituto que imparte carreras técnicas y era un viernes en la noche. Y era un viernes que era fuera del horario de la clase. Entonces, cuando llegaron, eran más o menos 12 hombres, 2 mujeres. Entonces yo les dije, y es que en este técnico, o sea, en esta formación técnica particular no hay mujeres. Me decían, sí, sí hay. Pero es que como hoy no era clase, no podían venir. Claro, no podían darse ese lujo de poder participar en un espacio extracurricular porque al otro día tenían clase, entonces si yo voy a la actividad extracurricular, no puedo ir a la clase el otro día, o si voy a la clase el otro día, porque tengo que cumplir con otras obligaciones.
A eso me refiero con el salto entre y evolucionar entre lo cuantitativo a lo cualitativo. Yo puede que agarre una lista de una carrera y yo mire y yo diga, pero que aquí hay más o menos paridad entre acceso de becas entre hombres y mujeres. Pero es que resulta que cuando yo voy a caracterizar a esa población, probablemente las mujeres se están perdiendo de los espacios extracurriculares donde aprendieron herramientas adicionales, que los hombres sí tuvieron la fortuna de poder tener. Entonces, a eso me refiero. Y eso fue lo que pasó con la Declaración Universal. Garantizamos la participación de las mujeres, que pues bueno, no podemos negar que fue algo supremamente novedoso para ese momento, pero la declaración no tuvo enfoque diferenciado hacia grupos poblacionales. Y aquí es la primera idea que tenemos que derrumbar, y es el tema de la igualdad. No hay palabras que yo deteste más que igualdad y tolerancia. O sea, me parecen las dos peores palabras cuando estudiamos esto. Porque igualdad es creer de verdad que todas las personas somos iguales, no todas las personas somos iguales. Sí, somos iguales ante la ley, deberíamos ser iguales ante la ley en la garantía de ciertas perspectivas, pero por eso existe la discriminación positiva, porque no todas las personas somos iguales, no todas nacemos con las mismas condiciones, ni físicas, ni sociales, ni económicas. Y tolerancia también odio esa palabra porque tolerancia es como yo te dejo existir, como que en mi infinita bondad yo dejo que existas y te expreses como sea. Pero esa era la visión en ese momento. Y la visión en ese momento es, si yo digo que, si yo escribo que todas las personas son iguales, ya, yo me quité este problema de encima. Y ahí es donde les digo, es paradójico, porque si quieren ahorita lo podemos mirar, fue escrito por una mujer, por un comité lleno de mujeres, pero que no tuvo ese enfoque. Y no las estoy culpando ni a ellas, ni tampoco los estoy culpando a ellos. Estamos parados en 1945. Ahí quiero hacer un salto gigante y es donde les digo que tenemos que pasar a la idea del enfoque de género o incluso hoy del enfoque diferencial. ¿Qué son esos enfoques? Esto no es garantizar un número de mujeres que participen en ciertos espacios. Entonces, no es que tengo que garantizar diversidad étnica en números, y garantizar enfoques de género dentro de esto haciendo una medición simplemente numérica. El enfoque de género hace alusión, como están viendo ahí, a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres, porque es una diferencia básicamente sexual, pero, de asignación de ese género o de cómo me asumo dentro de ese género, se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Por eso aquí el segundo cheque que quiero dejarles es, yo no creo, y es mi comprensión, que podamos tener perspectivas de género universales, porque universalmente las diferencias culturales asignadas a los seres humanos van a variar de cultura a cultura. Les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando en Francia prohibieron el uso del velo en los colegios? Entonces, hubo un movimiento de mujeres que también salió a manifestarse diciendo, pero si yo lo quiero usar, ¿por qué me van a decir que no me lo puedo poner? Y era lo que yo les decía sobre el tema de los tacones. Será una discusión diferente decir si a mí me impusieron que los tacones me gustaban o no me gustaban, no estoy clara frente a esto, pero tampoco debo ser criticada si me gusta ponérmelos. Tampoco debo ser excluida de los movimientos feministas si a mí me gusta usar maquillaje. Tampoco debo ser excluida de los movimientos feministas si a mí me gusta mi corporalidad como mujer y quiero explotar esa corporalidad como mujer. Entonces, aquí la idea es que culturalmente entendamos cuáles son esas limitaciones que nos ponen como mujeres. Algo que yo decía el día ese en la serie Arboleda es que yo creo que lo que más nos falta es libertad, porque como no nos enseñan desde pequeñas como cuáles son esas diferencias, y creo que los hombres también carecen de esa libertad. ¿A cuántos niños cuando eran muy pequeños les decían que los niños no lloran? Y eso genera unas masculinidades muy tóxicas cuando son adultos. Y eso no es el ejercicio de mi libertad. ¿A cuántos niños, seguramente ya en esta generación no pasa tanto,
pero en generaciones anteriores, ¿a cuántos niños, seguramente hoy adultos, hubiesen querido ser chef, por ejemplo? Pero no pudieron desarrollar esas capacidades porque seguramente cuando eran muy pequeños en generaciones anteriores, cualquier tipo de actividad asociada a la cocina era de mujeres. Aunque paradójicamente, en la lista de los mejores chefs del mundo, todos son hombres. Salió esta última lista de los 50 mejores que aparece esta chef colombiana, pero entre los mejores del mundo son hombres. ¿No les resulta paradójico? Como que precisamente una actividad que está asociada, pero que era lo que decían en ese artículo, es que los hombres son chefs y las mujeres son cocineras. Ahí es donde les digo que hay una diferencia dentro de la asignación, depende de la actividad que yo haga. Y eso es enfoque de género. Yo no puedo entender el mismo oficio en cada país. No puedo entender el mismo oficio, incluso, digamos, a nivel local. Colombia tiene unos problemas profundos asociados a esa asignación de roles todavía, pero les aseguro que a nivel nacional no hay el mismo comportamiento. No se dan de formas similares. Y por eso, uno de los objetivos principales del enfoque de género es identificar y caracterizar las particularidades de los contextos y situaciones y vivencias por las personas de acuerdo con su sexo y los constructos sociales asociados con dicho sexo, con sus implicaciones y diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales, jurídicas, y que nos ayude a identificar las brechas y patrones de discriminación. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el enfoque de género parte de la idea que somos diferentes, que las personas somos diferentes. No hay una persona igual a otra. Ahí es donde les digo que la igualdad hay que trabajarla con pinzas, como la entendemos. Ya no es la igualdad de 1945. Es todas las personas deberíamos ser tratadas en igualdad de condiciones, pero no porque seamos iguales. A mí me molesta mucho, yo trabajo también, y seguramente muchas personas lo saben, trabajo el tema de migración. Y me choca mucho cada vez que, cuando se hablan de temas de xenofobia y cómo le apuntamos a la integración, hablamos, es que somos iguales, es que somos países hermanos. O sea, si no somos iguales, entonces no podemos tener un tratamiento respetuoso entre las personas. Yo no necesito ser igual a otro para tratarlo bien. Todas las personas somos diferentes. Y eso trabaja el enfoque de género. El enfoque de género entiende que hay diferencias en identidad, hay patrones diferentes en política, culturales, de expresión, que pueden generar brechas y patrones de discriminación en esa cultura, que puede generar, digamos, esas diferencias particulares. Entonces, aquí la tercera propuesta que les traigo es que en todo lo que ustedes hagan en su vida, todo lo que trabajen, estudian, desarrollen. Pero esto es, o sea, esto no es en la vida profesional, es lo que ustedes abren el ojo y empiezan a hacer sus actividades. Deberíamos, como parte de nuestra estructura, tener un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Y por eso empezaba con el tema de derechos humanos. Esto no es un tema de, no sé si alguien vio por casualidad la pieza que sacó la Cancillería el viernes para el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y era una cosa que decía, ahorita la busco y se las muestro, decía como a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y o sea, lo único que les faltó decir es porque son la creación más hermosa del universo. No, esta no es la idea. Y eso no hace el enfoque de género. O sea, no es que nos tengan que tratar con suavidad porque somos delicadas, no. Eso no existe y eso no funciona así. Eso es precisamente un patrón dentro de la creencia de los géneros. Pueden existir hombres que sean altamente sensibles y sean más sensibles que una mujer, pero culturalmente hemos asociado la sensibilidad a mujeres y la racionalidad a los hombres. Entonces, por eso aquí la propuesta es un enfoque de derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? El enfoque de derechos humanos es no creer que todas las personas somos iguales, ya les dije, no es que las personas somos iguales, sino poner la dignidad humana en el centro de la comprensión. Eso es el enfoque de derechos humanos. Pensar que toda nuestra vida
está rodeada de derechos que me han sido otorgados de forma natural. No hay ni siquiera una divinidad que me los haya otorgado. Es por el simple hecho de ser persona, y hoy en día incluso hablamos de otras especies, hablamos de los animales y hablamos de la naturaleza también. Por el simple hecho de existir, debe ser respetada en su diversidad. Y eso entra la perspectiva de género. Los derechos humanos deben considerar la dignidad humana teniendo en cuenta estas diferencias de las que habíamos hablado atrás. Es decir, los derechos humanos ya no hablamos de igualdad. ¿Cuál es la característica de los derechos humanos que sustituye esa igualdad? La universalidad. Esa es la característica. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que los derechos humanos los debe gozar cualquier persona sin importar las diferencias. Yo no puedo esperar que todas las personas seamos iguales para dar garantías. ¿Cuáles son las 4 condiciones por las cuales les digo que esto deberíamos incorporar? Y es que la afectación de derechos tiene un impacto en diferentes proporciones en mujeres y niñas, y eso es algo innegable. Y aquí no estamos metiendo otras poblaciones diversas, ¿no? O sea, también aquí podríamos meter otras poblaciones diversas, y es que sí hay una afectación diferente. Nos guste o no, hayan hombres en esta perspectiva muy tradicional de las masculinidades que digan que eso no es cierto. Hay un evento en el que estaba ayer y que ya ha pasado en otras ocasiones que hablamos de violencias basadas en género, y siempre, miren, eso es sagrado, siempre sale alguien a decir, pero es que a los hombres también nos maltratan. Claro, también los matan otros hombres, producto de esas mismas construcciones machistas. Sí, hay mujeres que también agreden, hay mujeres que también han matado hombres. No sé si ustedes vieron hace más o menos un mes una señora que entrevistaban que envenenó a su esposo, no me acuerdo dónde era, creo que era como en Barranquilla, como en Santa Marta. Lo envenenó, y cuando la entrevistaban la señora se reía, o sea, le parecía un chiste, contaba cómo lo había envenenado poco a poco y se reía. No estamos negando la existencia de esas violencias, sino que cuando le comparamos las cifras, las afectaciones contra las mujeres y niñas son completamente desproporcionadas contra las que se pueden dar frente a los hombres. Que los hombres son reclutados para la guerra es producto de los roles de género, porque creemos que hay actividades para hombres y hay actividades para mujeres. La protección de las mujeres y niñas y otros grupos en riesgo de sufrir de violencia de género o violencia basada en género. Las violencias basadas en género existen, y por eso necesitamos la perspectiva de género o el enfoque de género con el enfoque de derechos humanos. Sí se producen violencias hacia las mujeres y niñas por su condición y por su expresión de género. Y por eso pongo ahí otros grupos en riesgo. Que salgan grupos en la noche a golpear personas homosexuales que estén tomados de la mano con su pareja, está asociado a este tipo de violencia, simplemente porque yo estoy expresando una preferencia sexual o una expresión de género por lo que me pongo, tengo un riesgo mayor de sufrir ese tipo de vulnerabilidad. Y lo mismo ocurre en otras condiciones con las mujeres. Por el hecho de ser mujer, simplemente por esa expresión, hay otro tipo de violencias. Hace muchos años escuchaba un estudio que habían hecho aquí en Colombia, y estudiaban las violencias basadas en género en las pandillas en Medellín. Y miren, es solamente esto. Cuando habían enfrentamientos entre las pandillas y se mataban unos a otros, a los hombres generalmente, pues sí, les metían un montón de tiros y los golpeaban y los dejaban allí hasta que los mataban. En cambio, a las mujeres, que eran las parejas de esos pandilleros o que eran parte de las pandillas, primero las torturaban, las violaban, las mataban y después las descuartizaban. Ahí hay una diferencia. Yo no estoy diciendo que haya una diferencia en el resultado último, ni que sea mejor una cosa ni la otra, sino que ahí en ese estudio estaban tratando de explicar por qué si yo mato a un hombre pandillero, pues mi intención es acribillarlo y matarlo. En cambio, si es una mujer, primero tengo que meterme incluso con el abuso sexual y con otras categorías. A eso nos referimos con los diferentes tipos de violencia que pueden existir, sin mencionar aquí los otros tipos de violencia basadas en género que ya muchas de las personas que están aquí conocen. Las desigualdades producto de las condiciones asociadas al género aumentan cuando surgen contextos de crisis.
Si las cosas son complicadas normalmente, cuando hay crisis, la situación es peor. Es decir, los riesgos y las condiciones de vulnerabilidad, y esto es algo que quiero que les quede aquí, las personas no son vulnerables. Las personas se pueden encontrar en una condición de vulnerabilidad que el contexto les genera. Por eso les digo que las mujeres no deberíamos ser tratadas de forma diferente porque somos débiles o porque somos la creación más bonita del universo, porque no es que seamos vulnerables, es que socialmente nos ponen en una condición de vulnerabilidad. Esa es la diferencia. Y cuando hay contextos de crisis, esta vulnerabilidad crece. ¿Crece producto de qué? De los roles de género. Por ejemplo, durante la pandemia, les decía hace un momento, retrocedimos 10 años en avances de los derechos de las mujeres. Porque, uno, las mujeres, el grupo poblacional de mujeres, fueron las que más renunciaron a sus trabajos y perdieron sus trabajos que hasta la fecha no los han podido recuperar. Y eso es una discusión que he tenido en varios espacios y esto es complejo porque ustedes recuerdan todo el movimiento también como del trabajo en las mujeres y esto también digamos como la gran explosión de nuestra incorporación en el mercado laboral fue en la guerra. Y era cuando ya no habían hombres para trabajar en las fábricas, las mujeres asumimos ciertos roles que tradicionalmente eran para los hombres. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos ganar nuestro propio dinero, y por eso yo he insistido que la independencia económica es la base para el desarrollo de estos derechos, pues no quisimos volver a ser dependientes. Pero el problema estuvo en que ganamos derechos laborales sin quitarnos las cargas tradicionales del hogar. Entonces, al final, lo que terminó pasando fue que nos asignamos un doble trabajo. O sea, como que cada derecho para nosotras nos cuesta algo más. En cambio, los derechos laborales tradicionales en el movimiento obrero, asociados a los hombres, no les generó algo adicional. Si se regulaban las horas de trabajo, no quiere decir entonces que como trabajo menos aquí, ay, qué bueno, dicen, voy a tener más tiempo para preparar la comida en la casa. Esa no fue la evolución de de los derechos laborales para los hombres. Para las mujeres sí, sí generó una carga adicional porque necesito mi independencia económica, pero no me puedo zafar de mis responsabilidades tradicionalmente en el ámbito privado que están asignadas a unos roles de género. Ahora pongan esto en un contexto de crisis, les decía, como el de la pandemia. Entonces, como las mujeres tenían que estar en casa ayudando a que todo sucediera, ayudando a sus hijos a poder cumplir con las clases, poder cumplir con las tareas, estar todo el día allí. Pero yo no he visto encuestas hasta ahora, pero yo creo que si hiciéramos unas encuestas súper sencillas, ni siquiera nada súper estructurado, súper sencillas, de quienes han sentido más alivio del regreso a la presencialidad, y estoy segura que va a haber más alivio en las mujeres que en los hombres. Porque es que estar en la casa representó mucho más trabajo, sin mencionar aquí que ustedes saben que aumentó las violencias basadas en género, porque resultó que las casas eran los lugares más inseguros para las mujeres, por estar encerradas las 24 horas con su agresor, porque la mayoría de las agresiones contra las mujeres vienen de su entorno cercano. Las estadísticas nos muestran que somos las agresiones por desconocidos se dan en un porcentaje menor. Eso no quiere decir que no se den, pero la mayoría de las agresiones se dan por personas conocidas y personas de nuestro entorno, personas en las que supuestamente confiamos. Entonces tuvimos un retroceso en derechos laborales. Las mujeres renunciaron a sus trabajos porque pues ya estaban colapsadas, no podían hacer todo al mismo tiempo y renunciaron al trabajo. Tenemos problemas hoy en día de nutrición en las mujeres porque como mundialmente, globalmente, en la mayoría de los países en desarrollo, tuvimos problemas de seguridad alimentaria. En las familias, en el tiempo de la pandemia, las que más dejaron de consumir los nutrientes necesarios fueron las mujeres. A eso me refiero con que las crisis aumentan nuestras brechas. ¿Por qué? Porque en este contexto, como hay unos roles de cuidado, asumimos que son las mujeres las que siempre deben hacer los sacrificios. Y además somos nosotras mismas, ¿no? O sea, dentro de la misma crianza y los roles que debemos hacer sacrificios en pro del núcleo familiar. Y eso nos lleva a la cuarta, el cuarto, como el cuarto elemento de por qué, o sea, la justificación del por qué,
y es el género condiciona la experiencia de vida. Y esto es algo que es innegable, y aquí estoy hablando del género cuando hay una asignación biológica de un sexo o cuando yo decido identificarme con un género y yo me siento así. Eso condiciona mi experiencia de vida y genera estereotipos compuestos, que los estereotipos compuestos es lo que se traduce teóricamente en la interseccionalidad. Estereotipos compuestos es soy mujer, migrante y afro. Soy mujer indígena con una discapacidad. Eso genera diferentes formas en las que se van a dar como algunos riesgos particulares en ciertos contextos. Y este es como uno de los estudios que les quería mostrar. Y es que advierten que cuando se hicieron un estudio de por qué hay personas que como que van también en su carrera profesional y de repente empiezan como a desaparecer en el ciclo. Y esto es algo que lo he repetido en diferentes escenarios porque no nos hemos puesto con el juicio que se debe a reflexionar sobre ello, con una profesora a quien admiro muchísimo, que en este momento es decana de una facultad de ciencias sociales en Chile, que ella decía, bueno, y ahí es donde les digo el tema de números. Si nosotros vamos a las universidades, en muchos de los salones de clase vamos a tener más mujeres que hombres, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Porque además hay una asignación de roles de género que las ciencias sociales son más como para las niñas. Yo me acuerdo que incluso cuando yo estaba antes de que tomara la decisión de estudiar ciencia política, al principio estaba como en varias cosas y me gustaba mucho la criminalística. Y entonces yo estaba como con la cosa que quería hacer criminalística y recuerdo, o sea, no se me ha olvidado hasta la fecha, recuerdo que mi papá me dijo, es que eso no es como para las mujeres, como el tema. ¿Y saben qué es lo paradójico? Que mi papá no puede ver una aguja porque se desmaya. Pero la criminalística no es para las niñas. En cambio yo, si veo una hemorragia o lo que sea, un animal, de una persona, lo que sea, yo puedo ir ahí a ayudar, no me da asco, no me desmayo, nada, yo puedo ayudar en un accidente porque no me da como eso en el estómago ni nada. Y él no puede ver una aguja, pero la criminalística no era para las mujeres. A eso me refiero con ello. Entonces con esta profesora veíamos que en los salones de clase teníamos en muchas clases muchas más mujeres que hombres, pero en el ejercicio profesional nos encontramos que la mayoría de los colegas eran hombres. Entonces, lo que hablábamos con ella en esa conferencia, decíamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué estamos haciendo con nuestras egresadas? Yo les pregunto a las personas que están aquí, que son estudiantes aún de pregrado, ¿cuántas profesoras han tenido? Frente a cuántos profesores han tenido. Y eso es sumamente importante. Incluso y además les hago una pregunta más difícil todavía. ¿Han tenido algún profesor, profesora o alguien del profesorado que sea no binario, que sea género fluido, que sea género indeterminado? Les aseguro que no. Si alguien lo ha tenido, ha sido un caso excepcional. Y eso también es complicado porque claramente los seres humanos también nos desarrollamos de acuerdo a referentes. Necesitamos un referente y necesitamos esa identidad. Miren, yo en una clase precisamente de migración que había organizado un profesor hace muchos años, yo en esa clase les empecé hace varios años cuando ni siquiera estaban todavía los caminantes venezolanos, sino cuando estaban haciendo esas caravanas en Centroamérica. Y yo les decía, por ejemplo, las mujeres no tienen puntos donde yo les decía, mire, si yo camino 60 días, si camino 50 días, lo más seguro es que durante ese tiempo a mí me venga la menstruación, en algún momento. Puede que no, por malnutrición, por deshidratación, pero puede que en algún momento me venga la menstruación. Y no hay acceso a productos de higiene, no hay nada de esto. Y ese profesor, después que yo terminé, me decía, a mí jamás en la vida se me hubiese ocurrido. Yo le dije, pues claro, si yo no tengo un útero, pues no se me va a ocurrir que, o sea, no está dentro de mi psiquis. Y yo le dije, y eso es un problema porque a los hombres también deberían educarlos sobre la menstruación para que este tipo de cosas se les pueda ocurrir, porque precisamente siguen siendo hacedores de políticas públicas. Entonces, si siguen siendo hacedores de políticas públicas, pues a ninguno se les va a ocurrir que mujeres que viven en situación de calle necesitan productos de higiene. Y que si a esa mujer no le viene la menstruación,
en la etapa donde debería venirle, pues ya tiene un problema de salud muy grave. Entonces, ahí es donde les digo que sí hay unas diferencias sobre la participación de las mujeres en qué roles asumir. Y en este estudio que les estaba mostrando, dicen que el 94% de las personas, 94, o sea, casi la totalidad de las personas en el mundo, en España, creo que hicieron este estudio, que dan un paso atrás en su carrera para cuidar. Es decir, mostraban casos, decían, bueno, si alguien en la familia se enferma y tengo que cuidar, si se tiene un hijo, una hija, un hijo dentro de la familia, ¿quién va a cuidarlo? Generalmente son las mujeres las que deciden desertar de sus carreras profesionales. Eso se hizo a partir de la revisión porque hay tan poquitas mujeres en cargos directivos, o sea, porque hay tan poquitas mujeres en cargos, en altos cargos de toma de decisiones. Entonces decían, es que a medida que vamos avanzando, las mujeres van como diluyéndose. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, una de las cosas que logran demostrar es eso. Entonces, les quiero mostrar un video sobre estas diferencias que les digo y sobre estas desigualdades. Entonces, déjenme abrirlo desde aquí. Se ve un poquito mal porque no está cargado en redes sociales. ¿Cómo lo puedo abrir? A ver si puedo buscar la forma en que lo puedan ver un poquito mejor. Ahí, ya se los comparto. Voy a ver todo otra. Ahí ya creo que lo están viendo y lo están escuchando, ¿sí? ¿Sí? La carrera está por comenzar. Todos a sus puestos. Pero antes de comenzar, voy a dar algunos enunciados para reposicionarlos. Si lo que digo aplica a usted, deben dar un paso para adelante o para atrás según las instrucciones. Si no aplica, manténgase en su posición. ¿Están listos? Si eres un ciudadano dominicano, da un paso adelante. Si has gozado de una educación universitaria, da un paso adelante. Si tu salario cubre tus necesidades básicas, da un paso adelante. Si vives en una casa propia, da un paso adelante. Si dependes económicamente de alguien, da un paso para atrás. Si eres propietario de un vehículo, da un paso adelante. Si en algún momento has sido objeto de chistes ofensivos para tu forma de manejar, da un paso para atrás. Si tu jefe es de tu mismo sexo, da un paso para adelante. Si tu presidente es de tu mismo sexo, da un paso adelante. Si en una entrevista de trabajo te han pedido si quieres tener hijos, da un paso para atrás. Si en el trabajo se dirigen a ti siempre con respeto, da un paso adelante. Si en el trabajo has sido objeto de acoso sexual, da un paso para atrás. Si cuando hablas, la mirada de tu interlocutor está siempre fija en tus ojos, da un paso para adelante. Si todas las responsabilidades de los quehacer del hogar recaen sobre ti, da un paso para atrás. Si caminas libremente por la calle sin recibir comentarios sexistas, da un paso para adelante.
Hombres, ahora quiero que miren hacia atrás. Todo lo que he dicho no tiene nada que ver con sus capacidades o méritos. Y aún, a pesar de esto, tienen mayor ventajas para ganar la carrera. Desde el Estado trabajamos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, para cerrar las brechas que impiden el desarrollo pleno de niñas y mujeres, y para construir un país más inclusivo, donde nadie se quede atrás. Esto es una campaña que estuvo financiada por la Unión Europea en República Dominicana sobre temas de generar conciencia sobre la igualdad. Y aquí es donde pasamos el para qué. Y es que precisamente, como ustedes lo veían allí, digamos, no están señalando ni juzgando los privilegios que otras personas puedan tener, sino están dejando en evidencia cómo diferencias básicas de lo que mostraban allí sí nos afectan de forma diferencial de acuerdo al género. Por eso el objetivo número 5 de los objetivos para el desarrollo, los objetivos del desarrollo, que antes recuerdan que eran los objetivos del milenio, que no los cumplimos, entonces volvimos a pasarlos hacia adelante, y lo más seguro es que tampoco los cumplamos y tengamos que pasarlos otras décadas más adelante, es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Y ya sabemos, por eso hablaba antes y le daba tanto énfasis al tema de la igualdad, ya sabemos cómo entendemos la igualdad, no que todas las personas somos iguales y que aquí todos tienen la misma oportunidad, sino cómo nos entendemos en que todas las personas somos personas con las mismas categorías y la misma posibilidad de respeto y ejercicio y desarrollo de nuestra personalidad. Y es que, como bien ustedes están viendo allí, parte de lo que se establece es que las mujeres y las niñas deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades y deben poder llevar una vida libre de violencia y discriminación. Ya sabemos por qué se habla tanto de erradicar la violencia y la discriminación, porque sí hay un acento sobre la violencia y la discriminación producto del género, asociado al hecho de ser mujer. Y la igualdad y el empoderamiento de las mujeres siendo uno de esos derechos y también un elemento esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. Pero además, una de las cosas que establece este ejercicio que han hecho es, a pesar de que es un objetivo, la igualdad de género, lo han propuesto como una idea transversal a todos los objetivos. ¿Eso qué quiere decir? No es nuevamente un tema de la agenda, sino es un tema, el fin de la pobreza, porque está atravesado por los temas de igualdad de género. Porque está demostrado estadísticamente que en los niveles de pobreza hay más mujeres pobres que hombres pobres. Y aquí volvemos a lo mismo, sin hablar de otra población diversa, porque dentro de la población diversa hay más dificultades, hay más niveles de pobreza, hay más dificultades de acceder a un trabajo. En el objetivo número 2 de Hambre Cero, decía, las mujeres son el grupo poblacional en el mundo que presenta mayores niveles de desnutrición. Educación de calidad. En el mundo, a pesar de que hemos mejorado en acceso a la educación por temas de los derechos menstruales, las niñas terminan abandonando las etapas escolares. Uno, por temas culturales de discriminación, y dos, porque no tienen acceso a los productos de higiene que se requieren. Ahí, la otra vez creo que veía las estadísticas y decían que algo así, una niña puede perder hasta 2 meses de clase en totalidad en un año. Y decía, pues obviamente si un niño tuvo la posibilidad de ir esos 2 meses que una niña perdió porque tenía la menstruación y no pudo ir porque no tenía productos de higiene, pues ya yo voy en una desventaja frente a lo que tengo que hacer. Y si tengo que asumir actividades de cuidado, pues claramente está frente a esto. Los temas de crecimiento económico y laboral, hay unos temas diferenciales sobre las mujeres y lo que representó el COVID. Hay algo que no solemos estudiar de los objetivos de desarrollo sostenible, y es las metas. Eso es realmente lo importante. Cada objetivo tiene unas metas específicas que deben ser revisadas. ¿Cuáles son las metas asociadas a la igualdad de género? La meta número 1, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en el mundo. Digamos, el universo de discriminación es gigante.
Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito público y privado, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Aquí aclarando que que esa línea divisoria entre lo público y lo privado ya es mucho más difusa. El ámbito del hogar no es el ámbito privado donde pueda suceder cualquier cosa. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Ustedes saben que se está haciendo a nivel global una campaña bien importante. Yo discutía con los estudiantes en mi clase de Derechos Humanos hasta dónde llegan los derechos culturales cuando pueden atentar contra la dignidad de las personas. Y yo les ponía el ejemplo de la mutilación genital femenina. Eso lo hablamos por los derechos menstruales. Entonces hubo un grupo que hablaba específicamente de los derechos menstruales y las comunidades indígenas. Entonces ya decían, no, que hay comunidades indígenas donde las mujeres durante la menstruación pues son como impuras y es como esa visión occidental que ya hemos superado un poquito, en las comunidades indígenas pues es mucho más fuerte. Me imagino que algunas personas conocen esta famosa lunada en la comunidad Wayuu, cómo aíslan a las mujeres, y no sé si han visto como una entrevista que decía una niña, y esa niña lloraba y lloraba y lloraba porque tenía apenas 11 años y no entendía por qué la estaban dejando sola, tenía cólicos, estaba atravesando por algo que ella nunca había vivido y la encerraron y estuvo sola 11 días. Entonces, ¿cuál es el límite entre el ejercicio de los derechos culturales y la autodeterminación y todos estos temas frente a la dignidad de los otros? Y por supuesto la mutilación genital femenina, pues aquí sí pone un stop. Reconocer valores y cuidados en el trabajo doméstico no remunerado, la gran lucha que todavía en la cual no se ha podido avanzar. ¿Cuánto representa esto realmente en ingresos económicos? Y aquí pueden conseguir el resto de construcciones de las metas específicas y cómo lo podemos llevar. Aquí ya no me he abierto aquí. A ver, Valentina dice que había tenido 2 profesoras, y creo que Valentina tuviste 2 profesoras, ahí yo creo que en mi carrera tal vez tuve una sola. Paradójicamente tuve más profesoras mujeres en Derecho que en Ciencia Política. Sobre la situación de las mujeres según el grupo social que se refiere a, por ejemplo, las personas que somos parte de la comunidad LGTB, caso de México, tenemos avances significativos en los marcos legales. Sirven en gran medida, no obstante, considero que es un proceso no garantizado y parece indicar que mayor reglamentación aumenta el estigma social. Sí, lo comparto completamente contigo. Los marcos legales son importantes, pero en América Latina tenemos la creencia que creamos marcos legales y eso no soluciona el problema. Resulta que los marcos, o sea, digamos, los avances en protección jurídica son necesarios, pero no son la solución. O sea, yo no puedo, a propósito de lo que tú dices, por ejemplo, con los temas de cuota y paridad, ha generado en algunos países el efecto contrario. Porque cuando yo estoy forzando a participar, y no estoy diciendo que debamos retroceder en ello, sino que si no avanzamos en otras cosas, pues es muy difícil. Leía un estudio donde decían, ahora los medios de comunicación, por querer hacer más, están haciendo menos, porque están mostrando la participación de las mujeres y están dando la sensación de que ya avanzamos lo suficiente espacios de participación de las mujeres, y ahora está generando el efecto contrario en los hombres, diciendo y quejándose que les estamos quitando espacios de participación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y con eso que tú dices, cuando yo todo lo hago forzado jurídicamente, que necesito elementos de protección jurídica, pero no lo trabajo con otros elementos, me genera el efecto contrario, lo que tú dices, aumenta el estigma social y discriminación. 1. 2. Tenemos que disociar de la democracia la idea que todo se debe consultar. Y no quiero que me malinterpreten. ¿A qué me refiero? Yo no puedo someter a un referendo los derechos de las otras personas. Yo no puedo preguntarle a la población si está de acuerdo que otras personas se puedan casar independientemente del género. Yo no le puedo preguntar a la población, además de hombres en su mayoría en algunos casos, si están de acuerdo con el aborto o no y en qué condiciones. Los derechos no se consultan. Pero claro, asociamos la democracia hoy en día a creer que la democracia, o sea, como que dimos un salto y dijimos, bueno, la democracia ya no es democracia electoral, ahora es participación. Entonces creemos que la democracia es preguntarlo todo. Y resulta que preguntarlo todo nos puede poner en un riesgo altísimo de retroceso. Como tú bien estabas diciendo, Diana,
Si sometiéramos a consulta muchos de los derechos sobre los que hemos avanzado de la población LGTBIQ+, estoy segura que retrocederíamos, al menos en Colombia, estoy segura que retrocederíamos en muchísimas cosas. Y eso no se consulta, y eso no es democracia. Y hay que tener mucho cuidado en esos elementos, porque entonces ese es un argumento que se suele utilizar. Las democracias ya no es la imposición de la visión de las mayorías, es la inclusión de las minorías en su diversidad. Y a mí esa palabra minoría ya también empieza a veces como a rayar un poco, ¿no? Porque precisamente pone esas construcciones en una visión, en una posición de vulnerabilidad mayor, que es la sociedad quien les pone en esa condición. Aquí les dejaba algunos datos, yo quería compartirles esta presentación, entonces ahí les dejaba algunos datos que muestran, para quienes no se convencen del todo, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado muchísimo es el tema del uso del tiempo. Lo decía en esta conferencia en la Sergio Arboleda, yo decía, yo creo que las mujeres, además de no gozar de libertad plena, nacemos cansadas, vivimos cansadas y morimos cansadas. Porque como tenemos que asumir tantas cosas y socialmente se nos asignan tantas cosas, es agotador ser mujer. Y además, como seguramente ustedes lo han visto, las mujeres también sufrimos un estigma en que tenemos que hacerlo todo mejor que los hombres para poder ser reconocidas en los espacios. Entonces, yo veía un estudio donde decían que las mujeres eran menos corruptas que los hombres. Yo decía, a mí eso me parece un estigma asociado al género. O sea, me parece que también ese tipo de afirmaciones son peligrosas. Yo decía, bueno, aquí hay que ver de fondo qué es lo que puede pasar. Miren, no me van a tirar tomates las personas que son de Colombia, pero a mí me causaba mucha indignación el caso de Aida Merlán. A mí. No por lo que ella hizo en sí, en eso no me voy a meter. O sea, yo no me voy a meter el caso de corrupción, no, en eso no me estoy metiendo. Estoy hablando desde el hecho que era un grupo de personas que está demostrado que estuvieron en toda esa red de corrupción. Y entre ese grupo de hombres seleccionaron a una mujer que era la que iban a culpar de todo. Y entonces, si ustedes se acuerdan, en los medios de comunicación empezaron a hablar de cómo lucía, cómo se veía, que si estaba con uno, que si estaba con el otro, que se había hecho. Y yo decía, pero, ¿qué es esto? O sea, no medimos la corrupción de las mismas formas y no juzgamos la corrupción de las mismas formas. Y la frase común es que es una mujer, ¿cómo va a hacer eso? Pues claro, si yo quiero ser corrupta, puedo ser corrupta, y no tienen que cuestionar el hecho de que sea mujer o sea hombre. Incluso, o sea, se los pongo así desde la otra perspectiva, como de acciones no bien vistas socialmente. ¿Qué herramientas les quiero dejar? Yo les quiero compartir dos materiales que les quiero dejar, y es un material que es una guía de cómo hacer investigación con enfoque de género. Y es lo que les digo, no es que a mí me parezca porque soy mujer, porque además soy una cosa muy curiosa con los trabajos de grado que dirijo y acompaño. Todos los trabajos de grado que he dirigido y acompañado en los últimos años, todos han sido temas de derechos de las mujeres, pero todos han sido escritos por estudiantes. No he tenido la oportunidad de tener un trabajo de derechos de las mujeres que haya hecho un hombre estudiante. Siempre han sido mujeres. Y aquí en esta guía lo que nos muestra es, yo no necesito ser mujer, necesito autodefinirme como mujer, ni meterme en esta idea para que todas mis investigaciones tengan enfoque de género. Y lo primero que dice este estudio es, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Cómo debemos preguntarnos? ¿Qué debemos preguntar? Aquí les traía como esta idea, no lo vamos a ver porque ya vamos un poco tarde, y hicieron hace poco un reportaje de por qué hay cada vez más niñas y mujeres en prisiones a nivel global. Esos son el tipo de preguntas que también que son necesarias revisar, y es, como esos escenarios diferentes, empezamos a ver comportamientos diferentes, ¿qué puede estar pasando? ¿Hay mayor criminalización de las acciones de las mujeres? ¿O qué es lo que puede estar sucediendo? ¿Cómo preguntarlo? Es fundamental. ¿Cómo nos hacemos las preguntas? ¿Cómo somos incluyentes y cómo entendemos las formas de preguntarnos las cosas? Pero el enfoque de género además está en cómo resolverlo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo doy respuesta al fenómeno que estoy estudiando? Yo no necesito estudiar un tema de mujeres solamente, o un tema que esté orientado a estudiar un fenómeno, por ejemplo, temas de participación laboral de la comunidad LGTBIQ+ en Bogotá, para hablar que estoy dando un enfoque de género. Yo me puedo estar preguntando cualquier cosa en la vida.
Y el enfoque de género está en cómo resuelvo y me acerco al fenómeno. Lo primero, por supuesto, era lo que les decía. Sí necesitamos afinar y que se vuelva una práctica común, o sea, que no la tengamos ni que pensar las estadísticas diferenciadas. Hasta hace muy pocos años empezamos a dar estadísticas diferenciadas en América Latina y todavía nos falta un trecho por recorrer sobre las estadísticas diferenciadas. Entonces, necesitamos hacer un avance sobre estas estadísticas, pero además sobre la caracterización que les decía hace un momento de las estadísticas en este tipo de condiciones, y todo lo que hagamos, todo lo que ustedes hagan en su vida, sea en su vida laboral, en su vida académica, en su espacio personal, eso es súper importante. ¿Cuántas personas no conocemos que en su vida laboral o académica tienen una visión, pero su vida personal es otra? Entonces, por eso les decía, esto es algo para que ustedes incorporen desde que abren los ojos todas las mañanas. ¿Cómo entiendo yo los roles y cómo esos roles pueden generar brechas y diferencias en la comprensión? Y a eso se refiere cómo resolverlo y finalmente cómo comunicarlo. A veces se nos olvida ese pedacito. ¿Cómo comunicarlo? En este momento estoy acompañando un trabajo de grado, me parece increíble lo que está haciendo la estudiante, y ella es de comunicación social y de ciencia política, y está estudiando cómo ciertos medios de comunicación eligió el diario que hubo, cómo publican los feminicidios, cómo los comunican. Entonces, claro, ¿cuál es la práctica común? Algo que veía ayer, decía hombre, en un póster ayer veía homicidio de hombre no sé qué, hombre fue asesinado, la mujer se murió, o sea, nosotras nos morimos, o sea, nosotras no nos matan, sino se murió. Aparentemente la agredieron y se murió. Eso es lo primero que ya conseguía. Y lo segundo que veía era la comunicación visual del periódico. Generalmente cuando ocurrían casos de feminicidios, las fotos que ponían de las mujeres eran fotos que conseguían en sus redes sociales, donde estaban de fiesta, donde ese día se arreglaron y se sintieron bonitas y se quisieron tomar una foto. Y esas fotos lo que hacían era transmitirle a la gente que leía las noticias la sensación de, ah, pues claro, pues si se viste así, pero pues claro, si se la pasa de fiesta. Entonces las fotos lo que hacían era reforzar las razones que justificaban ese feminicidio. Entonces, cómo comunicar los estudios es supremamente importante. Y cómo comunicarlo también en un lenguaje que le pueda llegar a toda la población y que la población no se sienta excluida. Y eso no quiere decir entonces que todos los estudios que yo tenga que hacer tengan que excluir a todos los tipos de poblaciones diversas y en sus diferencias. Yo puedo hacer un estudio de diferencia. Entonces yo no les estoy diciendo que yo no pueda seguir haciendo entonces un estudio sobre la fuerza laboral de los hombres migrantes. Yo puedo hacer eso. Lo que tengo que considerar es en mi consideración en cómo me lo pregunto, cómo lo resuelvo y cómo lo comunico, entender que así yo haya tenido una preferencia en un momento particular de desarrollar un tema, debo considerar este enfoque de género, este enfoque de derechos humanos dentro de esa comprensión. Y ya para pasar a la sección de preguntas, les quiero mostrar una herramienta que es un poquito más para políticas públicas, pero que también debemos considerarla, que son los indicadores. ¿Cómo medimos con esta misma perspectiva de derechos humanos? Entonces ya les voy a mostrar como las herramientas que les quiero dejar, que son textos que voy a ver cómo les puedo hacer llegar, para que ustedes los tengan allí casi que como cartillas en el desarrollo de sus trabajos. Lo primero, Naciones Unidas tiene, no sé si lo saben, se ha encargado como de tener como una caja de herramientas y de insumos para que podamos desarrollar nuestros trabajos desde esta perspectiva. Otra cosa que es paradójica y es la declaración fue del 45, del 48, o sea, la aceptamos en el 48. En los años 60 hacemos los primeros instrumentos vinculantes de derechos humanos y hasta una década y media después hacemos el primer instrumento específico sobre derechos de las mujeres. O sea, nos demoramos muchísimas décadas en avanzar. Y lo otro paradójico es que muchos de los instrumentos que tenemos no son instrumentos vinculantes. Están sujetos como a la voluntad de los estados, como por ejemplo la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
De las herramientas que les quería dejar es, Naciones Unidas tiene todo un repositorio sobre políticas sobre la incorporación de perspectiva de género dentro de las mismas Naciones Unidas, porque ellos mismos se han cuestionado que hablan un montón de perspectivas de género, pero cuando fueron a ver sus programas de ayuda humanitaria, hasta el 2012, algo así, solo el 4% tenían perspectiva de género. O sea, nos enseñan un montón sobre perspectiva de género, pero en su práctica es muy poco lo que han incluido sobre perspectiva de género. Hay un repositorio de herramientas para el desarrollo de capacidades en la incorporación de una perspectiva de género para la implementación de programas y toda la documentación que existe sobre ello. Aquí está la guía que les decía que les quería dejar para la transversalización de los enfoques de género y el enfoque diferencial en los procesos de investigación. Eso es una herramienta que hizo la Alcaldía de Bogotá. ¿Cómo podemos incorporar esto que les estaba diciendo? Entonces dice, para incorporar enfoque de género y diferencial en todas las fases del proceso. Definición del problema, conceptos claves y metodología, valores de la información, conclusiones y recomendación. Esto pues está dirigido sobre todo a la función pública, pero a mí me ha parecido como un elemento, ahora siempre lo hago con los trabajos de grado, sean derechos de mujeres o no, siempre les mando esta cartilla, esta caja de herramientas para que lo consideren dentro del elemento que estén revisando. ¿Qué cosas son importantes? Tema que no hablamos hoy, pero que es uno de los más polémicos, lenguaje incluyente, no sexista y libre de discriminación. Es súper importante y sí, las palabras importan. Y sí, la forma en que comunicamos importa. Y los indicadores de los enfoques de género y diferencial, que es la otra herramienta que les quiero dejar para que puedan revisar, y es una guía metodológica para la elaboración de indicadores de género. Los indicadores de género, tenemos como dos categorías. Los indicadores específicos para medir políticas públicas en temas de género, en temas de equidad, en temas de inclusión, pero el llamado también es que en las otras políticas públicas tengamos indicadores que me midan ciertas dimensiones de enfoques diferenciales y enfoques de género. Es decir, no dejar los indicadores solo como por allá la política pública de género y mujeres y el resto sigue igual, sino por ejemplo, política pública de salud debería tener un enfoque de género y un enfoque diferencial. Porque hay afectaciones diferentes, porque evidentemente alguien que no tenga un útero no va a tener la menstruación. De hecho, no sé si ustedes han visto los últimos documentos en Naciones Unidas, habla de personas menstruantes, porque reconocemos que pueden haber hombres transgénero que aún tienen su útero y que menstruan. Y son los más discriminados porque tienen muchísimos problemas en el acceso a la salud, por todos los estigmas que ocurren alrededor. Por eso también hablamos hoy de no solamente mujeres gestantes, sino personas gestantes. Ustedes ya han visto que es muy común que hay hombres transgénero que decidieron conservar su útero porque querían tener un embarazo y querían querían disfrutar el proceso y para ello, digamos, conservaron su útero. Entonces, aquí dentro de los indicadores ustedes van a conseguir, esta guía me gusta también mucho porque es supremamente sencilla. ¿Cómo podemos implementar un indicador que se ha creado, que es el índice de potencia de género, que apoya 3 variables fundamentales? Ahí las están viendo. Oportunidades y participación en la adopción de decisiones políticas, medida a través de la proporción de mujeres en el poder legislativo. Pero ahí se los decía en otro espacio hace un tiempo, es cantidad de mujeres y cómo esa cantidad de mujeres realmente sí impacta la agenda legislativa. Es decir, que no tenga yo diga, ay, aquí hay paridad, hay 50 y 50 y no hay ninguna ley que tenga perspectiva de género. Acceso a las oportunidades profesionales y participación en la adopción de decisiones económicas y poder sobre recursos económicos basados en el ingreso proveniente del trabajo. Creo que les decía, la independencia económica es la base para todo esto. Y aquí tienen como toda también tema del tratamiento de los datos, y aquí sobre lo que les insistía. Hay que evolucionar a tener estos indicadores cuantitativos que se expresan en mediciones numéricas y cualitativos que nos expresan percepciones, actitudes, caracterizaciones. Los números solos no me están diciendo nada. Y los números solos son muy engañosos, porque los números solos
me pueden estar queriendo mostrar una realidad que no corresponde al desarrollo real. Con eso terminaría como las herramientas que les quería compartir hoy, como la información que quería traerles, lo que les decía, mi idea era como dejarles ideas para que ustedes puedan incorporar este enfoque de género. Como les decía, yo voy a enviar como estos dos documentos para que se los puedan compartir y ustedes los tengan allí como siempre a la mano cuando hagan cualquier tipo de ejercicio, ya sea académico o profesional. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera como aportar. Si quieres, profe, antes de abrir el espacio de preguntas, pues primero agradecerte por esta sesión tan importante de Enfoque Violeta. Siento que es relevante para tener precisamente herramientas conceptuales que nos permitan tener discusiones óptimas para reivindicar en nuestra sociedad pues, los derechos de las mujeres como derechos humanos. Antes de pasar para el espacio de preguntas, les recuerdo a todas las personas que están conectadas que por favor pues llenen las asistencias y asimismo que sus preguntas y comentarios sean muy breves, de máximo 1 minuto y 2 minutos y todo bajo el marco del respeto. Entonces, si quieres, Marcos Antonio, pues te doy la palabra. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes a todos. Se tocaron un montón de temas que en algunas cosas o no puedo estar de acuerdo. Particularmente yo soy de Argentina. En Argentina las mujeres han ganado mucho terreno, mucho espacio, gracias a Dios, y tiene que ser así. Siempre digo, una ley ganada es un derecho adquirido. Y bueno, por suerte, acá lo que es el tema mujer acá, van ganando más territorio en cuanto a lo laboral, en cuanto a derechos, y me parece bárbaro. Ahora, lo que sí me parece muy peligroso, en cuestión de justicia, como se ha hablado, poner el género delante. Ante la justicia, somos todos iguales, tiene que ser un organismo independiente que no se tiene que dejar llevar por nada. Por ejemplo, acá el símbolo de corrupción más grande de la Argentina es la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, y si ponemos eso en tela de juicio, se van a empezar a mirar un montón de cosas y perdemos el enfoque de lo importante, como pasó también en Brasil con Dilma, por ejemplo. Después en lo del resto podemos debatir y podemos disentir, pero yo no puedo, ¿cómo decirlo? No puedo estar nunca a favor de eso, en el tema justicia, poner una cuestión de género y perder el enfoque de lo principal. Eso el primer punto. Y bueno, ahora me emocioné tanto con ese tema que lo que iba a decir después, pero a ver, era lo más importante. Yo siento que a veces, no hablando de mujeres, sino hablando de todos los géneros, a veces yo creo que lo llevamos tan al extremo y ponemos la cuestión del género antes de lo importante que íbamos a hablar, lo que íbamos a hacer o lo que sea. Y me parece que eso habla peor de una persona porque está utilizando un medio para llegar a tal cosa. Es como una presión extra, ¿entendés? Y que si uno no la respeta, está malo. Por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo, si uno no habla así, vos sos retrógrado. No, a ver, hay miles de opiniones, hay miles de formas de pensar, miles de formas de hablar. Yo respeto todas, pero no por eso a mí me pueden imponer hablar o decir o pensar de cierta forma, como lo hace un colectivo, por ejemplo. Que repito, estoy totalmente a favor de la lucha feminista, totalmente a favor, siempre y cuando no se transgiverse las cosas, ni se ponga un género antes que una, ¿cómo se llama?, de una acción o de una problemática que de otra índole, digamos. Como no mezclar las cosas, a eso voy yo. Porque, por ejemplo, acá en Argentina, el tema del género tomó mucho revuelo y mucha polémica porque se utiliza medio como para llegar a tal lado. Y no es así. A veces el empoderamiento no pasa por ese lado. Pasa por, a ver, cómo nos envolvemos en la vida como personas y como profesionales, y no tiene nada que ver con el género, qué sé yo. Acá, por ejemplo, como dije, las mujeres ganaron mucho terreno laboral, gracias a Dios, por ley que han salido, o porque, bueno, nada, son mujeres profesionales preparadas. Por ejemplo, mi mamá en su momento
ganaba el doble que mi papá en el mismo puesto, en otra empresa. Y sin embargo mi mamá lo dejó porque quería cuidar a sus hijos, y también es una lección de vida y es una forma de empoderarse una mujer que quiere estar con sus hijos. No siempre por ganar terreno laboral las mujeres van a ser empoderadas, o sea, no le veo que sea la Y solución y paso a tampoco le veo. recordarles que tienen aproximadamente 2 minutos para hacer sus intervenciones y les pedimos el favor de que sus preguntas sean claras y concisas, así que Marcos, te agradezco que pues, puedas hacer tu pregunta. Ok, disculpen, sí, me fui. Bueno, nada, eso, no poner el género o poner un terreno como, bueno, si ganamos este terreno, si podemos lograr esto, vamos a conseguir más cosas, o lo que sea. Es un poco hablar de eso, así que bueno, muchísimas gracias a todos. No, de acuerdo contigo, Marcos. O sea, de hecho, el ejemplo que ponía aquí Aida Merlano es precisamente eso, que cuando se asignan unas condiciones específicas al género en un caso de corrupción, yo no diría como dices tú que perdemos el foco de lo importante, porque creo que todos los temas son importantes, pero ahí voy. Cuando asociamos, por ejemplo, en otro espacio me preguntaban, hay una teoría, un enfoque realmente en relaciones internacionales, en política exterior, que es la política exterior feminista, y parte de la idea que las mujeres somos más pacíficas por naturaleza. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que de hecho eso es lo que está reforzando los roles de género. O sea, el mundo está esperando que porque yo soy mujer soy menos pacífica, y eso no es cierto. O sea, estoy de acuerdo contigo. Aquí los temas de participación política deberían importar más allá del género, y no solamente a hombres y mujeres. O sea, el ideal en el mundo sería que la realidad no importara lo que yo hago, el ejercicio que desempeño, la profesión que tengo, sin importar el género. Pero lo cierto es que sí existe discriminación, y sí estoy de acuerdo contigo. Hay malos usos de esto que pueden estar empañando las luchas en las que se avanza. Y en ese mismo espacio les decía, y era con lo que empezaba aquí, la libertad es lo fundamental. Y tenemos que entender que la libertad está en escoger lo que yo quiera escoger, siempre y cuando a mí se me haya dado la oportunidad de escoger. Es decir, el caso que tú mencionas, si yo tengo la oportunidad de escoger si quiero trabajar fuera de mi casa o que mi trabajo sea cuidar mis hijos y de mi casa, que esto sea una opción y que yo lo escoja en libertad y que tampoco sea juzgada por elegir esa opción. ¿Qué es lo único que me preocupa a mí de ese tipo de contextos hoy en América Latina? Que esto, como no hemos regulado el trabajo en casa, no hemos regulado el trabajo del cuidado, esto a veces nos puede poner en una condición de vulnerabilidad porque no tenemos independencia económica. Entonces creo que sobre eso sí deberíamos evolucionar y deberíamos avanzar, que una mujer que se dedique a sus hijos, se dedique a su trabajo de cuidado, pueda tener la garantía de una pensión, pueda tener la garantía del acceso a la salud, pueda tener la garantía de manejos de medios económicos, que el día que ella diga, ya esto no me gusta, quiero dedicarme a otra cosa, lo pueda hacer en plena libertad. Pero estoy completamente de acuerdo y eso lo hablamos ese día. Aquí la idea es llegar a la libertad plena, que yo pueda tomar la decisión realmente voluntaria de decir a qué me quiero dedicar y que yo no sea juzgada por una cosa y la otra, que era lo que les decía. Si yo me quiero poner tacones, que yo no sea juzgada, o sea, que entonces si yo me pongo tacones, mi lucha por los derechos de las mujeres sea menos válida que la que no se pone, porque entonces estoy diciendo que la violencia estética me ha atravesado, que yo me quiera poner lo que yo me quiera poner y que yo quiera ejercer el oficio que yo quiero ejercer. Aquí no vamos a entrar en ello, pero es la gran discusión sobre la prostitución y la explotación sexual. Si esto, digamos, cuáles son las visiones que tienen las organizaciones entre abolicionistas, que protegen, si es un trabajo, si no es un trabajo, y bueno, toda la evolución que sea. Pero estoy completamente de acuerdo, o sea, esto no tiene que ser un tema asociado al género, y el tema de corrupción ha sido tremendo en América Latina porque sí ha estado atravesado por esto y pierde de vista algunos elementos en la administración de justicia. Cuando hablo de la administración de justicia, estoy refiriéndome específicamente a las violencias basadas en género, como el reconocimiento de ciertos delitos específicamente que se cometen en contra de las mujeres, como los feminicidios. No sé si alguien quiera algo más, ya pues en 2 minutos debemos finalizar. Y yo sí, Juan José, yo sí creo, y sí, no me voy a quedar sin responder esto, sí, una mujer que nació mujer, con un sexo asignado, con un útero, puede querer que su expresión de género sea hombre, y sí, muchas conservan el útero porque quieren tener hijos o hijas o hijes biológicos. Y
esa persona no está haciendo daño a nadie más y tiene la oportunidad de hacerlo, y a eso me refiero con la libertad. Para mí la base siempre va a ser la libertad de escogencia sin, digamos, como afectar los derechos de otras personas. Entonces, Valentina, no sé si ya podemos Quizá, cerrar o si hay algo, o si tú quizá querías decir algo. sí, una pregunta para finalizar. Digamos, cuando surgen este tipo de discusiones, siento que hay un concepto que es bastante importante que lo hablemos y es el tema del empoderamiento. Siento que como herramienta conceptual puede llegar a ser un arma de doble filo. Por el mismo caso que tú traías de la prohibición en Francia de usar burkas, donde pues las mujeres que pertenecen pues a esta etnia y tienen estas creencias pues consideran que es algo que hace parte de su identidad, mientras que pues el mundo occidentalizado pues cree que es una herramienta más de opresión. Entonces siento que este tema del empoderamiento termina en ocasiones jugando precisamente para el bando contrario, y no sé de qué manera puede evaluarse en términos de políticas públicas esto para pues precisamente no soslayar o no dejar de lado al grupo que en ocasiones pues termina siendo oprimido sin querer ante estas acciones afirmativas. Y creo que esto va incluso en la línea de lo mismo que decía Marcos, ¿no? O sea, como que este tema del empoderamiento termina como, o sea, creo que esa palabra ya también está como, ya la hemos usado demasiado, ya no la estamos usando para lo que es, y es precisamente que cada persona, independientemente del género, pueda administrar su propia vida en libertad. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que cada persona pueda escoger lo que quiere hacer, a lo que se quiere dedicar, el trabajo, el oficio, la carrera, pero creo que lo primero hay que reconocer que el feminismo no es uno, son diferentes feminismos dentro de un universo que tiene diferentes visiones, incluso de lo que es la economía, tiene visiones diferentes de lo que es el trabajo, tiene visiones diferentes asociadas a temas religiosos y culturales, y eso no está mal. Lo importante es que yo me sienta cómoda con lo que quiero hacer y que yo me sienta cómoda y que yo pueda en libertad decidir precisamente lo que yo quiero hacer. Y creo que eso es algo que es un trabajo casi que interno de los movimientos feministas de poder reconocer que hay diversidad también y que dentro de la diversidad está bien que podamos creer en diferentes modelos económicos, por ejemplo, porque creo que ese es un tema, uno de los temas más complicados que precisamente lleva a eso. Entonces, si yo no tengo ciertos valores económicos, entonces ya no soy parte, no puedo unirme a ciertas causas. Y resulta que a la hora de los feminicidios eso no importa. A la hora de las violencias basadas en género esas diferencias no importan. Entonces creo que es un trabajo también que hay que hacer como de reflexión interna. Y dos, los espacios de discusiones no pueden seguir siendo solo de mujeres de estos temas. Tenemos que incluir a la diversidad dentro de la discusión, porque, o sea, si tú te reúnes un grupo de mujeres que están luchando por los derechos de las mujeres y todas a decirse que sí, que eso está bien, y ¿qué estás haciendo? Ya estamos convencidas, ¿no? O sea, sabemos que tenemos el derecho a elegir y ser elegidas. Tenemos es que ir a dialogar con las otras personas que entiendan por qué tenemos derecho a elegir y ser elegidas. Yo creo que es un trabajo también como de reconfigurar ciertas cosas. Y creo que ya con esto, no sé las personas que tienen levantada la mano si pueden enviar la pregunta por escrito y podemos revisarla después, porque pues ya tenemos que finalizar. Si quieren pueden escribirla por el chat para que la profesora pues pueda contestarla lo más rápido posible. O si no las dejan allí, cuando les manden el material, con mucho gusto puedo responderles. Bueno, agradecerles este espacio, que hayan escuchado, que ojalá puedan incorporar sobre todo el tema de indicadores y el tema de investigación en esto. Es importante visibilizar las diferencias de todos los grupos, sin importar en qué radique las diferencias, para poder avanzar en democracias mucho más sólidas. Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las personas que asistieron. Nuevamente les recuerdo que en el chat pues les dejamos el link de asistencia. Pues recuerden que para obtener la certificación del curso deben haber completado el 80% de las asistencias. Y nada, muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias. Que estén muy bien, que les Muchas vaya muy gracias. bien. Feliz día.